Esta es una nueva sección de nuestras redes sociales que decidimos titularla Pregúntale al psiquiatra. Ella es la psicóloga Andrea Bravo, es la psicóloga de Caleidoscopio, y hemos estado platicando en los últimos días sobre los mitos que con mucha frecuencia vemos que tienen nuestros pacientes, o en el caso de mi práctica, que generalmente son los papás de los pacientes, porque veo menores de edad, y que muchas veces esos mitos son tan fuertes que impiden que un paciente o el hijo de un padre de familia que está buscando ayuda para el menor reciban un tratamiento adecuado. A mí me ha sorprendido mucho el hecho de que incluso padres de familia que son médicos o en general profesionales de la salud o psicólogos o enfermeros, también estos mitos son tan fuertes que impiden que se pueda dar un proceso adecuado. O incluso desde los mismos médicos que han evaluado a pacientes que tarde o temprano llegan con nosotros, pues con mucha frecuencia ellos no dan la recomendación de buscar ayuda con un profesional de la salud mental. Sí. Bueno, ¿qué piensas, Andrea, sobre este tema? No, que creo que justo fue como la inquietud de tratar de hacer esta sección porque, sobre todo últimamente, hemos coincidido en que se han presentado algunas cuestiones con los pacientes con respecto a que a veces se limita la intervención que pudiera ser muy terapéutica o muy benéfica para algún paciente por información que es errónea o a veces por falta de información. Y creo que muchas veces eso viene de pues ideas preconcebidas falsas que generan miedos y el miedo pues ocasiona que existen en nosotros bastantes resistencias y efectivamente buscamos o la gente busca alternativas antes de ir a una consulta y de acudir, pues bueno, ¿no? Hay de repente como mucho caos al respecto. Entonces, creo que es una buena labor el poder informar a la gente. A lo mejor muchas de las preguntas que aquí vamos a tocar son cosas que ya has hecho en tus videos, pero creo que hacerlo a modo de charla podría ser práctico y no sé, a lo mejor hay gente a la que le acomoda más el formato. Entonces, pues nada, ¿te parece si empezamos? Sí, bueno, este video está siendo videograbado, pero la idea es que si nos va bien y vemos que hay interés, podemos empezarlo a transmitir en vivo para que en el momento de tener nuestra conversación, pues podamos leer preguntas del público. Que sería como lo ideal, ¿no? Ajá. Yo no soy muy fan de las redes, siendo súper honesta, pero la verdad es que, y te lo comentaba en la mañana, ¿no? Creo que las cosas alrededor están siendo un tanto caóticas y creo que es lindo contribuir desde donde uno pueda y desde el campo que a uno le pertenece, ¿no? No podemos hacer todo, pero creo que pues si de algo ha de servir, creo que bueno, mira, yo no preparé nada, entonces tú traes ya algunas preguntas, como sí. Estoy pensando en cuáles son los temas de los que podemos platicar, y más que una serie de preguntas, yo quisiera que eso fuera nada más el pretexto para que iniciáramos una conversación, ¿no? Sí, por completo. Yo, la verdad es que se me ocurrieron muchas, ¿no? Y fueron tantas que después pensé que sí, esto da como para hacer muchas secciones de este tipo. Sí. Ajá. Y creo que sí vamos a empezar que sea por lo súper básico, ¿no? Y creo que la pregunta más básica es, ¿cuándo sabemos que es momento de ir al psiquiatra? ¿Qué tiene que pasar dentro de mí como para decir ya? ¿No? Bueno, fíjate que esa pregunta puede ser difícil o fácil de contestar a la vez, ¿no? Porque personas que son muy, muy obsesivas a lo mejor no les queda claro en qué momento ya se tiene la seguridad de que se tiene que consultar a un psiquiatra infantil. Pero yo creo que a la vez es sencilla de contestar porque, o el psiquiatra de adultos, porque en realidad, pues un psiquiatra es un especialista médico y que por tanto al entrar dentro de esa gama tan amplia de actividades médicas, pues en realidad ante la menor duda o sospecha vale la pena consultarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un problema, no sé, de epistaxis, que es sangrado en la nariz, pues ya con eso digo, pues voy a consultar a un otorrinolaringólogo, sí. ¿No? O un problema de rodillas, que me empezaran a doler o a tronar o que empezara a tener limitaciones
al caminar pues voy a un ortopedista, o si me duele la muela pues voy con el dentista, ¿no? Realmente creo que los pacientes o los usuarios de los servicios de salud, al no conocer los diagnósticos y su descripción, pues realmente nunca van a tener la seguridad de que su problema se encuentra dentro de una especialidad médica. Ya, claro. Por tanto, ante la sospecha o ante una molestia, pues vale la pena buscar la atención especializada. Y ahí creo que a lo mejor parte de lo que pudiera impedir que alguien buscara a un psiquiatra o a un psicólogo es que como los síntomas son muchas veces solo emocionales, y lo pongo entre comillas, porque bueno, yo puedo tener ansiedad y de alguna manera todos tenemos alguna definición propia de lo que la ansiedad es para nosotros, ¿no? Pero pues la ansiedad siempre va acompañada también de algunas cuestiones físicas. Sudor simplemente, ¿no? Como sentir que sube tu temperatura, taquicardia, no sé, ciertas cosas. Pero, justo creo que a lo mejor por... Bueno, fíjate que es algo curioso porque si por un lado los síntomas emocionales, como que tradicionalmente a lo largo de la historia no han sido como objeto de atención por algún profesional, como si la tristeza o la ansiedad o la irritabilidad o cualquier emoción negativa fuera algo como muy tuyo. Claro. Para que tú mejores. Pero por otro lado, cuando las personas padecen algún problema psiquiátrico, pues siempre hay síntomas físicos, por ejemplo la depresión, pues es frecuente que los pacientes se sientan cansados, que les falle la concentración, que disminuye el apetito, que les falle el sueño y su nivel de funcionamiento en general, tanto a nivel de estudio, de trabajo, de familia, pues empieza a disminuir. Y no es raro que a veces estos pacientes que tienen algún problema psiquiátrico ya hayan ido con otros médicos. Sí, por supuesto. Por los síntomas, ¿no? Ya sea síntomas del tubo digestivo. Por ejemplo, pacientes con ataques de pánico, generalmente cuando me toca verlos ya fueron con el cardiólogo, con el gastroenterólogo, con el urgenciólogo, con el otorrinolaringólogo. Y ya el psiquiatra es el último y es el que dice lo que tú tienes son ataques de pánico y muchas veces un tratamiento, a veces sencillo, controla el problema en relativamente poco tiempo. Y es que justo este tema, porque te escuchaba y se me ocurrieron otro montón de preguntas más, ¿no? Porque, exacto, o sea, la emoción es algo tan particular que como alguien más va, o sea, ¿cómo voy a consultar a alguien al respecto? Pero eso también abre esta parte de justo las emociones, pues sí es una cuestión subjetiva, pero pues existen en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, sí. Y desde ahí ya es algo digno de consultar de entrada. Y digo, pues es información a lo mejor ya un poco más popularizada, pero mucha gente de verdad a lo mejor no lo tiene muy claro, ¿no? O sea, como una emoción va a ser algo tan tangible como, ¿qué te diré? Pues no sé, alguna sustancia en el cuerpo, ¿no? Y la verdad es que es así. La otra cosa que me parece también muy importante, ahorita hablando, por ejemplo, de los pacientes con depresión, es que muchas veces los síntomas físicos como que se atribuyen más a una característica de la personalidad del paciente y entonces, bueno, si entonces tiene menos energía y está llorando todo el tiempo, a veces también como que se juzga mucho esa parte como un signo de debilidad o de flojera, por ejemplo, y creo que también eso influye en que se busquen otras alternativas antes de un psiquiatra. Sí, es muy frecuente cuando yo entrevisto a padres en la evaluación de los niños que a veces al tocar algunos como puntos álgidos de la historia del niño, de la familia, a veces la mamá, que generalmente es quien suele acompañar al niño a las primeras citas, empieza a llorar. Y a veces empieza a llorar mucho, ¿no? Entonces cuando yo observo eso y digo, es que ya estoy preocupado más por usted que por la criatura, porque usted no ha dejado de llorar en toda la consulta, a veces la explicación de ellas es que yo así soy, yo soy muy llorona, así soy, ¿no? Entonces, como para invalidar esa observación, sobre todo porque esa observación es como una puerta de entrada a la intervención de, bueno, a ver, yo soy un profesional de la salud mental y yo veo que usted está muy triste, entiendo que me trae a un niño, pero por completo. Algo se puede hacer por usted, no es como si fueras un hospital. Y, claro. Una madre trae a un niño sangrando porque tiene una hemorragia, pero luego descubren que la mamá también está sangrando y que tiene hasta una hemorragia mayor. Sería incluso poco ético atender primero al que está menos
afectado, ¿no? Sí, por una completo. lesión. Y fíjate, me acordé cuando estaba haciendo yo las prácticas en la universidad de neuropsicología, nos tocó ver un caso donde a una mujer como que la tenían muy etiquetada de que era muy irascible. Tan irascible y tan intolerante que me acuerdo que nos decía mucho que no toleraba, por ejemplo, el sonido de las manecillas del reloj en la noche y tenía que quitarle las pilas, o la luz, porque sentía migrañas, ¿no? Y como no era nada muy grave, como que solamente se le quedó, perdón, la etiqueta de muy enojona, ¿no? Y hasta que un buen día tiene una parálisis, la llevan a urgencias y se dan cuenta que tiene una malformación arteriovenosa, no sé si es el término correcto porque pasa muchos años. Y pues eso está afectando por completo la emoción y el comportamiento de la paciente, ¿no? Y pues era un síntoma emocional, es decir, era muy enojona, pero en realidad estaba pasando algo, pues, importante, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, y que si se hace un diagnóstico y se da un buen tratamiento, la vida, o mejor dicho, la calidad de vida de esas personas puede mejorar muchísimo. Y con ello su nivel de funcionamiento. Por completo. Por completo. Y creo que también, o sea, ahí tiene que ver varias cosas, ¿no? Es decir, si yo me he vivido mucho tiempo con esta etiqueta de enojona, pues claro que va a definir mucho de lo que yo haga en mi vida, ¿no? Y cómo me vaya comportando y lo que siento que la gente va a esperar de mí, ¿no? O sea, como a nivel psicológico que implica muchas cosas, pero también abre como esta pauta a otra pregunta que creo que es importante. Hay muchos médicos y pues evidentemente cada uno tiene una especialidad distinta. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre un neurólogo y un psiquiatra? Porque algo que pasa muy frecuentemente es que neurólogos tratan cuestiones psiquiátricas y digo, ¿no? Pues habrá quien haga una muy buena intervención, pero también hemos visto que a veces no es tan afortunado. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en realidad los límites o las fronteras que hay entre las especialidades médicas efectivamente no están tan bien definidos. O más bien algunos padecimientos sí caen mucho, a lo mejor en el terreno de una especialidad, pero siempre va a haber algunos padecimientos un poco como en esa frontera, Claro. ¿no? Obviamente sí creo que problemas como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que tradicionalmente se han considerado como trastornos mentales incluso graves, aunque se ha visto que todo tiene sus grados de gravedad, eso tradicionalmente entra dentro de la psiquiatría. Claro. Y todo lo que comparte síntomas con ello, ¿no? Alucinaciones, ideas delirantes, cambios en la conducta, cambios en el estado emocional, tristeza, manía. Ahí sí no habría la duda, ¿no? Porque algo que yo he aprendido con el tiempo es que el médico especialista no solamente ni se forma dentro de los años de especialidad, ni tampoco en los libros, sino que realmente la experiencia o esta habilidad o lo que se le llama el ojo clínico, eso no se adquiere de ningún modo, es decir, más que únicamente estando en el ruedo, ¿no? Claro. Que me viene a la mente un pensamiento de Rui Pérez Tamayo, que él dice que para ser un buen médico necesitas trabajar mucho. O sea, necesitas ver muchos pacientes, porque eso te va a dar esa capacidad para poder diagnosticar, claro, y poder saber cuál es el mejor tratamiento. Y fíjate, es interesante porque el médico con ese nivel de experiencia sí llega a decir que eso no lo vas a encontrar en un libro, sino que eso él lo ha visto en su práctica. Entonces sí creo que, por ejemplo, un neurólogo tratando esquizofrenia o trastorno bipolar, pues a lo mejor no tendría la experiencia que el usuario merece. claro. Sin embargo, dentro de estos padecimientos que están un poco en la frontera, y aquí hablo desde la psiquiatría infantil, pues sí puede entrar lo que se le ha conocido como trastornos del neurodesarrollo o trastornos del desarrollo neurológico. Y aquí sí vemos esta frontera entre los síntomas mentales y los síntomas neurológicos, ¿no? Y aquí entra pues el autismo, la discapacidad intelectual, el TDAH, el síndrome de Gilles de la Tourette. Y sí creo que algunos de estos problemas del neurodesarrollo
tanto niños como adultos los pueden tratar los neurólogos, pero a veces lo que sucede es que con mucha frecuencia este tipo de problemas tienen una comorbilidad con problemas depresivos, ansiosos o con problemas de personalidad, sobre todo en el adulto, y ahí es donde el neurólogo ya queda un poco lejos de ese tipo de padecimientos. Algunas veces los neurólogos, si tienen un buen equipo con un servicio de psicología, a veces se hacen muy buena combinación. Sí, por supuesto. Ajá, pero en muchos casos lo mejor es acudir con un psiquiatra. Ahora, volviendo a lo que estábamos platicando al inicio, que yo te decía, ante la sospecha, pues ve con el especialista. Yo creo que lo que sí se vale es que tú te equivoques como usuario, como paciente, y que digas, bueno, yo voy con el neurólogo. Y aquí lo ideal sería, es que el neurólogo dijera, ¿sabe qué? Vayan con un psiquiatra, porque el psiquiatra es el experto en esto y además vayan con este que yo conozco. Sí. Y también al revés, también si el paciente dice, bueno, yo voy con un psiquiatra, que el psiquiatra diga, bueno, sabes que esto es de neurología, entonces ve con tal médico, ¿no? Sí, y creo que, por ejemplo, entre psicólogos pasa que a veces, creo que por eso es bien importante que psicólogos y psiquiatras trabajemos de la mano, porque no sé si sea el sentirte retado por los casos, a veces un poco como jugarle a la omnipotencia, y sí hay muchos psicólogos que a lo mejor también por falta de información o por falta de este contacto con los médicos en general, pero especialmente con los psiquiatras, pues como que se la juegan mucho a querer a veces atender ciertas patologías que pues se salen de las manos porque pues las cuestiones médicas definitivamente uno no puede tratarlas, ¿no? Y creo que es importante tener esta capacidad también como psicólogo de decir, ¿sabes qué? Está pasando esta situación, ¿no? De acuerdo a lo que se vaya evaluando y pues ahí te va, ¿no? Porque fíjate que se ha criticado mucho esta como especialización médica o subespecialización, como si el ser humano quedara dividido, ¿no? Y que cada profesional de la salud dijera, bueno, yo nada más sé de esta tuerca, yo sé de esta palanca, ¿no? Pero también lo cierto es que la medicina ha avanzado tanto y hay progresos a veces de un mes a otro que sería imposible para cualquier médico poder abarcar todo eso. Yo en mi caso, pues yo sí me considero experto en problemas psiquiátricos de niños, pero yo ya ni siquiera me animo a tratar, no sé, una infección en una uña, por ejemplo, ¿no? A nivel de medicina general, pues sí, bueno, pues es un antibiótico ya, pero ya no me siento tan confiado, porque igual ya hace 5 o 6 años yo podía prescribir un antibiótico, por ejemplo, una quinolona, con mucha confianza, y a veces en las mismas redes sociales o en Twitter, pues me doy cuenta que ya hasta la están sacando del mercado por efectos adversos y pues yo no estoy ahí en el ámbito de los antibióticos, ¿no? Entonces, en esta parte sí me he vuelto muy respetuoso de las otras especialidades, porque sí conozco colegas que a veces deciden tratar desde la psiquiatría casos raros de epilepsia, o solicitan electroencefalogramas, y yo prefiero mejor, a ver, ve con este neurólogo y que él te pida los estudios y que él nos diga, ¿no? Porque lo cierto es que, al menos donde habitualmente nos movemos, ya sea en la medicina privada o incluso en la medicina pública aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues lo cierto es que no estamos en la punta del cerro como para que tú tengas que hacer todo, ¿no? A lo mejor un médico de servicio social o un médico rural, pues sí, ahí le entras a todo, atiendes partos, sacas muelas, estructuras heridas, le haces de psiquiatra también, ¿no? De psiquiatra infantil, pero no hay necesidad de hacer eso. O sea, digamos, cuando yo trabajaba en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, pues a unos pasos estaba el hospital de Soquipan y teníamos neurólogos. Aquí a menos de 10 metros hay un neurólogo, ¿por qué voy a jugar al neurólogo, no? Me he vuelto muy respetuoso de eso. Y la verdad es que también, hablando ya desde esta parte, desde el que atiende o desde los profesionales de la salud mental, pues también te da como mucha tranquilidad y mucha más paz y no sé, ¿no? Creo que ser cuidadoso y respetuoso protege al paciente, pero también te protege a ti de alguna manera y creo que es válido y creo que uno puede aprender también de esas experiencias y del conocimiento de pues otros profesionales, ¿no? Dejo de sentirlo como algo que pudiera ser amenazante de alguna manera o una cosa así, ¿no?
Pero esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuánto dura un tratamiento psiquiátrico? Porque creo que a mí me han pasado varias cosas, ¿no? Con los pacientes, que a veces acuden, de hecho, por primera vez con un psiquiatra, les da el medicamento, no sé, creo que deben de ser muchos los factores que influyen en que pase esto, pero llegan conmigo, me hablan de que fueron con el psiquiatra y les pregunto si regresaron a consulta o no. Pues es que me dijo que me lo tomaron un mes y no regresan, ¿no? A la consulta. Creo que tiene que ver con que a lo mejor se asocia un tratamiento médico a lo que comúnmente vemos en una infección de estómago o de garganta, que te dan el antibiótico, son 7 días, y es rápido. Y creo que también la idea de pensar en, es largo, trae un montón de ideas preconcebidas que igual ya lo vamos ahorita como desglosando un poquito, pero creo que esa duda existe mucho. ¿Cuánto dura un tratamiento psiquiátrico? Bueno, fíjate que yo en mi experiencia he visto los dos extremos, desde el paciente que a lo mejor no recibió buena información o no tuvo buena comunicación con el médico, porque sí entiendo que a los médicos nos interesa que los pacientes estén educados en su padecimiento, pero también yo creo, y eso también lo he vivido cuando me ha tocado ser paciente, que no captas todo lo que se dijo en la consulta. Sí. Ya después cuando sales dices, ya no recuerdo bien qué dijo, ¿no? Sí. Porque a veces estás tan nervioso o a veces lo que te dice el médico, hay cosas más importantes y otras que en el momento no lo son tantos, pero luego sí adquieren esa importancia. Por supuesto, sí. Entonces me ha tocado ver el extremo de pacientes, por ejemplo, con un episodio depresivo mayor, que pensaban que con tomarse una cajita de fluoxetina de 14 cápsulas, ya con eso se iba a resolver como con un antibiótico, ¿no? Sí. Y que a veces empiezan a mejorar, pero al acabarse la cajita y no comprar la que sigue, pues tienen una recaída y a la segunda cita llegan mal otra vez y ahí se hizo evidente que el tratamiento tenía que ser más prolongado. Por supuesto. O la otra es que a veces sin siquiera preguntar el paciente a su médico creen que el tratamiento es de por vida. Y en el caso, fíjate, en el caso de los niños, como su cerebro, que es el órgano de la mente, está en desarrollo, pues realmente no podrías decir que algo lo van a tomar de por vida porque, al menos en cuanto a desarrollo cerebral, no está la última palabra dicha. Es como la estatura, ¿no? Si, no sé, Juanito mide 1,20 m, pues yo no sé cuánto va a medir de adulto, ¿no? Aún si es un niño muy chaparrito, no sé si va a ser un adulto alto o un adulto de media estatura o bajito. Eso no lo podemos saber. Lo que sí hacemos los psiquiatras, y creo que es una buena práctica, es que después de un periodo de tiempo, yo generalmente, y aquí pues sí tengo que generalizar para contestar tu pregunta, doy tratamientos de 6 meses a 1 año. Claro. Bueno, padecimientos depresivos o ansiosos, 6 meses, a veces 4 meses, pero ya se me hace muy poco y nos arriesgamos a las recaídas, pero en esos casos pues quedan con cita abierta y cualquier cosa los papás me contactan. Claro. Y después de 1 año hacemos una prueba de retiro. Generalmente no es así de que ya te vas de alta y que te vaya bien, claro, ¿no? Claro. Una prueba de retiro, por ejemplo, 1 mes, no lo tomes y nos vemos después de este tipo a ver cómo te has sentido y vamos evaluando cómo va el problema, porque sí me tocó ver a una mamá de un niño que sí se casó mucho con la idea de que un niño tenía que tomar un medicamento por el resto de su vida, y así había dicho, es que el doctor me dijo que se lo tenía que dar toda la vida. Yo, bueno, a ver, para empezar, usted no va a poder dar el medicamento al niño toda la vida porque el niño la va a sobrevivir a usted. O sea, si el niño llega a los 90 años, yo creo que usted ya no va a estar, ¿no? Claro. Entonces, no es de que usted se lo pueda dar toda la vida. Y segundo, que la mamá está buscando una segunda opinión, yo le dije, vamos a hacer una prueba de retiro, ya tiene mucho tiempo tomándolo, entonces lo retiramos, obviamente con una supervisión médica estrecha, y a la siguiente cita el niño llegó bien y pues ya consideramos que ese medicamento que supuestamente se tenía que tomar toda la vida, claro. Pues ya no se lo tomó toda la vida. Yo dije, a ver, este niño tiene 7, 8 años, supongamos que va a vivir 80, 90, supongamos que todavía se incremente los años de vida en el futuro para cuando el niño sea mayor. 150. Dije, vamos a ver, la cajita le costaba tanto. Y dije, señora, usted me debe ya varios millones de pesos, se los acabo de ahorrar, ¿no? Eso es para comprarse una casa en Puerto Vallarta. Por completo. Si quiera una cooperación, algo, Sí, ¿no? sí, sí, por completo. Que eso, o sea, ¿por qué entonces el medicamento psiquiátrico tiene que ser tomado de 4 a 6 meses o 1 año, a diferencia del medicamento que conocemos, que es 7 días? O sea, tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Sí,
Y sobre todo la capacidad para generar cambios en el cerebro que tiene que ver con la manera en cómo las neuronas se están estructurando y también con la síntesis de proteínas. Porque también lo cierto es que no solamente el tratamiento suele ser más prolongado que otros tratamientos médicos, sino que también es cierto que el tratamiento en muchos casos no funciona de un día para otro. Eso también hay que explicárselo a muchos pacientes, ¿no? En casos de depresión o de ansiedad, se pueden tomar el antidepresivo y ese día no dan el cambiazo. Claro. Aunque el medicamento esté ya en el cuerpo. Claro, claro. Que eso me lleva a la otra pregunta, que es, ¿el medicamento psiquiátrico causa adicción? Que creo que algo que hace que esta idea se haga viral, vamos a llamarlo así, es, ahorita pusiste un ejemplo súper claro, ¿no? A lo mejor el paciente se toma el medicamento un mes, lo deja de tomar, tiene una recaída, y creo que la gente atribuye la recaída a de causa adicción, que se siente mal, ¿no? Sí, entonces empiezan como a generar muchas ideas erróneas alrededor del medicamento, sobre todo miedo, ¿no? Y se entiende, digo, porque al final del día uno pues lo que quiere resguardar es su seguridad y su salud, pero entonces empiezan a generar una serie de ideas y luego hay gente que sí ha tenido a lo mejor malas experiencias en tratamientos psiquiátricos, porque pues como en todo, ¿no? Y hay muy buenos doctores, hay otros no tanto, hay muy buenos psicólogos, hay otros no tanto, y a lo mejor si llega alguien y me hace un comentario de no, sí, ¿sabes qué? Porque a fulanito. Entonces creo que ahí es donde... Porque hay dos cosas. Una, muchas veces los comentarios que hacen otras personas influyen mucho en los pacientes o en los padres de los pacientes para a veces no animarse a tomar un tratamiento. Pero aquí lo curioso es que muchas veces esas opiniones que escuchan no son de expertos. Claro. Porque en psiquiatría o en psiquiatría infantil o en psicología, como que parecía que todo el mundo es experto. Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo no sé nada de fútbol, si a mí me preguntaran sobre un partido, sobre un equipo, yo pues diría, no, pues yo no sé nada de fútbol, ¿yo por qué voy a opinar? Y si llegara a opinar, no me hagas caso porque yo no sé nada de fútbol. Claro, claro. Pero nunca veo que las personas ajenas a la psiquiatría, a la salud mental, a la psiquiatría digan, no, la verdad yo no sé porque yo en mi vida he detectado TDAH o en mi vida he prescrito Ritalin, en mi vida he tenido un paciente a mi cargo, ¿cómo crees que voy a opinar? No pasa, se opina y la opinión pesa incluso más que el médico. Por completo. Y ahí creo que también por eso me dan miedo a mí las redes sociales, porque yo veo muchos adolescentes y me gustan mucho porque creo que son muy divertidos y pues yo me divierto en la consulta también con ellos, ¿no? Y muchas cosas que ellos consumen, pues algunas me gustan y también las veo y otras no las conozco, pero sí me siento como con la curiosidad de ver qué es y de qué me están hablando, ¿no? Y la verdad es que en Instagram, por ejemplo, que a mí es la red social que más me gusta, por decirlo de alguna manera, hay muchísima información. Y ahorita, pues esto es en Instagram, está muy, muy fuerte y de repente sigo páginas, me llamó mucho la atención, especialmente una, de una chava que pues tiene una alimentación basada en su mayor parte en plantas y frutas y todo eso, ¿no? No soy muy específica, pero bueno, voy a hablarlo desde lo que veo, porque como que doy pinceladas en lo que veo en redes. Y la chava esta empezó a hablar, pues saca videos de recetas y da consejos de nutrición, que se me hace también un poco arriesgado porque pues no es nutriólogo. Y en una de esas hace un video donde habla de cómo ella en algún momento de su vida tuvo un problema de adicción, no lo dice así propiamente, pero tenía algunas dificultades con el alcohol. Y entonces decide hacer un cambio positivo en su vida. Lo hace y empieza también con esta parte de la alimentación. Y el video, no me acuerdo si estoy mezclando videos o si lo dijo todo en uno solo, pero tiene que ver. Después habla de cómo ella, por cómo estaba llevando su alimentación y por otras cuestiones de salud física, dejó de tener su periodo menstrual, ¿no? Y a mí eso ya me pareció muy peligroso porque la gente tiende a seguir consejos incluso de personas que admira, ¿no? Y, o sea, no sé, yo dije, pues, ¿qué tanto? Y ella decía, a mí me daba pena admitirlo porque si yo estoy hablando de salud
y a mí me está pasando esto a consecuencia a lo mejor de algo que no he hecho tan bien, pues ¿cómo voy a hablar de esto? Pues preferí abrirlo, por esa parte pues bueno, ¿no? Pero sí me pareció como súper peligroso, sí creo que ya, por ejemplo, pues es influencia de muchas mujeres, de muchas chavitas, que a lo mejor evitan ir con un profesional y consultarse y hacer este tipo de modificaciones y tener un impacto en su salud, incluso emocional. Y la otra parte que no me latió tanto fue que no lo dijo directamente, a mí sí me quedó esa sensación como de, porque hablaba de cómo si había estado un tanto deprimida y dio esta información a toque de, antes de recurrir a un psiquiatra, ¿no? Y como de tomar medicamentos tan fuertes, pues mejor tomar alternativas más saludables. Creo que fue un tanto cuidadosa en decirlo, pero a la vez fue clara, ¿no? Y creo que eso es impactante. Entonces ya no es nada más la vecina, también es lo que vamos consumiendo, ¿no? Y poder también ayudarle a los adolescentes, en este caso, incluso a los adultos, a pues bajar un poquito del pedestal de estrella a pues esa gente que admiran y hacerles ver que pues sí tienen cosas muy positivas. Poco, sí. Exacto, una pero escéptica claro, a las personas. Claro, por supuesto, y creo que es importante, ¿no? Sí, porque por ejemplo, si yo ya dijera que el metilfenidato no funciona. No, imagínate, el acabose. Ajá, pero nadie diría, pues muéstrame tu cédula de psiquiatra infantil, claro, ¿no? O de neuropediatra. Claro, por completo. Pero fíjate que eso que mencionas de este concepto de que un medicamento es muy fuerte, yo nunca he entendido a qué se refieren con un medicamento muy fuerte. ¿Es un medicamento que funciona bien? Pues adelante, ¿no? ¿O que es un medicamento muy fuerte? O si se refiere a un medicamento que te da efectos adversos, bueno, tan fácil como comentarle a tu médico, y obviamente el médico va a decir, bueno, entonces baja la dosis o no lo tomes y replanteamos el tratamiento. Esa es otra, ¿no? Que más que pregunta, creo que es, no sé, un comentario que complementa esto, porque lo que yo entiendo que las personas entienden, y en su momento yo también, ¿no? Estando más chica, y a lo mejor antes de estudiar todo esto, es como el efecto, que ese es creo otro gran mito del medicamento psiquiátrico, ¿no? Que te lo vas a tomar y fuerte se referiría a que te cae muy pesado, todo el tiempo estás dormido, eres más torpe, piensas más lento. ¿Qué se ganaría con eso, no? Pues el paciente estaría peor si Exacto. El tratamiento le genera eso. Creo que este mito tiene que ver porque sí hay malas prácticas o malos diagnósticos a lo mejor y por lo tanto un mal tratamiento y bueno, sí creo que haya gente que le haya tocado ver ese tipo de experiencias y que entonces generalice, ¿no? Malamente. Y claro, es peor. Y también creo que ha pasado que a lo mejor el paciente llega, va a consulta psiquiátrica, le recetan, no sé, una sertralina, ¿no? Por decir un medicamento, y a lo mejor de repente no le cae tan bien, y en lugar de decir, voy y le pregunto al psiquiatra, hacemos un ajuste, parecido a lo que decías de probar retirar el medicamento y ver qué pasa, como que la gente no está acostumbrada a estar consultando este tipo de cambios y saber que con la medicina a veces es un poco como con la comida o como con, no sé, la ropa, o sea, estar checando a ver qué te cae bien y probarlo y claro, tener varias consultas y que a lo mejor no es que haya sido un mal diagnóstico a veces o una mala prescripción, sino que se hizo como se debía, por algún factor no le cayó bien al paciente claro, o hace falta algo y hay que ir a hacer ajustes. No, pues como con la penicilina, ¿no? Claro. Pues un médico puede prescribir penicilina pensando que es la mejor opción y un paciente puede desarrollar una alergia de leve o grave intensidad, ¿no? Pero puesto es que la importancia es que el paciente se mantenga en contacto y en comunicación con el médico y no tanto en contacto y comunicación con personas que no son expertas en el tema. Claro. Y este temor porque también creo que cuando dicen que un medicamento es muy fuerte, creo que también se refieren a esto de la posibilidad de hacerte adicto al medicamento. Sí. Pero aquí lo cierto es que en realidad yo creo que ningún médico desea que su paciente se haga adicto al medicamento, porque si lo quisiera hacer, hasta tendría que someter a un comité de ética y a ver, fírmame que acepto hacerse adicto, ¿no? Pues no, realmente no es una finalidad, no es terapéutico hacerte adicto a algo. En realidad, creo que si bien los medicamentos, ya la inmensa mayoría no entran dentro de esta categoría,
pero si bien algunos tienen cierto potencial de generar dependencia, lo cierto es que si tú lo usas, como el médico te lo está indicando, pues las posibilidades de que te vuelvas dependiente del medicamento o son muy bajas o son incluso nulas. Sí. Porque realmente las moléculas no son ni buenas ni malas, sino que su capacidad para ayudarte o para perjudicarte tiene que ver con la manera en cómo la usas. Por ejemplo, siempre veo mucho la molécula de insulina. Por ejemplo, la molécula de insulina te puede salvar la vida si eres diabético, ¿no? Y de hecho, cuando se empezó a utilizar la insulina para tratar diabéticos, pues empezaron a salvar vidas. Pero también la insulina, tú la podrías usar para matar. Claro. Me ha tocado ver casos de intentos de suicidio con insulina. Te inyectas insulina, se te baja el azúcar a 0 y ahí te quedaste. La misma molécula, claro, te puede salvar la vida o te puede llevar a la muerte. Por supuesto. Entonces no puedes decir que es mala, no puedes ni satanizarla, ni puedes ponerla en un pedestal. Es más, el agua misma. El agua te puede salvar la vida si estás sediento en un desierto, sí, pero hay también intoxicación por agua. Sí. Las personas que retienen agua y que se dematizan tienen dificultades respiratorias y pueden morir. Sí. Entonces, los medicamentos entran dentro de esta gama de moléculas que pueden ser buenas o malas dependiendo del uso. Ahora, el uso de esta molécula está en manos de un profesional, no del paciente o de un falto de experiencia. Y a veces algunas moléculas que son sintetizadas en laboratorios son incluso más confiables que moléculas que provienen del mundo natural. Por ejemplo, yo es un café, ¿no? Sí. Por ejemplo, la molécula de metilfenidato o la molécula de lisdexanfetamina que lo usamos en el tratamiento del TDAH ha mostrado ser más noble para el cuerpo que incluso la misma cafeína. Ya. Y eso también es importante saberlo, porque también a veces en esta cuestión de los remedios naturales podemos estarnos jugando cosas importantes, ¿no? No, de hecho, hace tiempo hubo un medicamento, se llamaba Lycan, que era extracto de una planta llamada Kava Kava. Se utilizaba para la ansiedad. Muchos estaban muy confiados de que pues, es un extracto de planta, no me va a hacer daño, porque se ignora que las plantas también son venenosas. Claro. Las plantas fabrican venenos para protegerse de los insectos y si el ser humano las consume, tú dices, es una planta, no me va a hacer daño. No, claro que sí. Sí, por supuesto. Incluso puede ser a veces hasta más letal comerte determinado tipo de planta que la mordedura de una víbora, ¿no? Pero este medicamento se relacionó con hepatotoxicidad y lo sacaron del mercado y ya no existe. Y era un extracto de una planta. Entonces aquí nos muestra también que medicamentos naturistas no son inocuos, hay que tener cuidado. Y pasa algo interesante, incluso esos extractos ni siquiera están totalmente identificados por el mismo fabricante, es decir, pues yo tuve un extracto de esta planta, pero yo ni siquiera he identificado todo lo que tiene este menjurje, ¿no? Ya sé. Entonces, muy complicado. Y creo que otro mito alrededor del medicamento es muy fuerte, tiene que ver con, y lo platicábamos hace rato, ¿no? Esta parte de, fui con el psiquiatra y me recetó litio, pero eso le recetan a las personas que tienen bipolaridad. Yo no tengo bipolaridad, ¿por qué me receta eso? Paz, ¿no? Entonces me dejo de tomar el tratamiento. O alguna vez me tocó escuchar de manera indirecta que a una chava, amiga de una persona a la que yo le hablaba, empezó a tener mucho malestar, entonces a este amigo en común que teníamos, esa chava y yo, le dijo, oye, pregúntale a Andrea, ¿con quién puedo ir? O a quién tengo que recurrir. La chava va al psiquiatra, y empezó a recibir muchos comentarios con respecto al medicamento que le recetaron, porque creo, no lo sé de primera mano porque jamás lo hablé con la muchacha, pero le habían dado un medicamento que normalmente recetaban para gente que convulsiona. Entonces ella estaba como en esta disyuntiva de, y además quién sabe si habrá sido verdad, ¿no? O sea, esta información que le dieron ya, el medicamento que te dieron es para este tipo de padecimientos. Y creo que ahí entra el estigma, entra el miedo, entran un montón de cosas. Entonces la chava estaba en esta disyuntiva de, ¿me lo tomo o no me lo tomo, no? O sea, porque no, yo no convulsiono. Entonces, ¿cómo puede ser que se hayan atrevido a recetarme esto, ¿no? Y eso me lleva a esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué un medicamento se puede utilizar para varias cosas? Pues es que el medicamento, su estructura química, le hace muchas cosas al cuerpo, muchísimas, ¿no? Porque es una interacción entre un organismo y una sustancia
Y sí se espera que dentro de esas muchas cosas que el medicamento le hace al cuerpo, una de ellas sea el efecto terapéutico. Sí. Pero también pasa que muchas de ellas son efectos terapéuticos. Sí. Es decir, los medicamentos no son tan específicos como que digas esto nada más es para esto. Claro. Incluso es algo hasta paradójico porque algunos medicamentos que han sido desarrollados para otro tipo de problema, luego resulta que fueron muy efectivos para otra situación. Por ejemplo, el famoso Viagra, Sí. que era un problema para el corazón, para personas con cardiopatías, y resulta que no resultó muy bueno para eso, sino más bien para mejorar la función sexual, ¿no? Sí, las famosas serendipias que les llaman, ¿no? Ajá, entonces se desarrolla un medicamento para algo y resulta que es más bueno para otra cosa, porque finalmente el medicamento genera cambios en el cuerpo. Y hay medicamentos que, pues, pudiéramos llamarles multifacéticos en el sentido de que tienen varias propiedades terapéuticas. Por ejemplo, las benzodiazepinas, como el diazepam o el clonazepam, son relajantes musculares. Entonces los pueden utilizar médicos como relajante muscular. Claro. Son sedantes hipnóticos, es decir, se puede utilizar para el insomnio. Son tranquilizantes, te pueden ayudar para la ansiedad o para evitar ataques de pánico. Y son también anticonvulsivos. El diazepam, el clonazepam se utilizan también para la epilepsia. Sí. Entonces tenemos moléculas que pues les hacen varias cosas al cuerpo, pero tienen un efecto terapéutico. Que es bueno saberlo porque creo que eso, ¿no? Como genera mucho miedo. Y eso me lleva como a otras dos preguntas, ¿no? Que tal vez sería bueno cerrar con ellas, no sé. Pero una es, ok, ¿no? Está este extremo donde nos llegan información y nos da mucho miedo, pero el otro extremo es cuando le agarramos mucha confianza al medicamento y porque también me ha pasado, ¿no? Que tengo pacientes que no han tenido la necesidad de tener un tratamiento psiquiátrico, a lo mejor familia alrededor sí, y de repente entran en una situación de estrés lo suficientemente fuerte como para tener insomnio y no dormir, y típico de, ay, tómate un cuartito de la pastilla que mi doctor me da para dormir, ¿no? Y a lo mejor, pues ese cuartito ese día, que a mí de entrada ya me parecería como, pues, no sé, yo sí lo hubiera consultado, claro. Porque pues es algo de cuidado, pues se convierte no en un día, en una semana, a veces hasta en un mes, y eso ya te habla de, a ver, pues si ya te viste en la necesidad de recurrir a un medicamento para poder dormir y o estar más tranquilo, y si viste que esa necesidad excedió un día, y si ya a lo mejor llevas más tiempo, pues creo que sí es momento de consultar al psiquiatra, ¿no? Claro. Y creo que ahí la gente como que es una mezcla entre mucha confianza, porque pues no me pasó nada, y a la vez mucho miedo, porque al final del día, pues no acude, ¿no? Sí, aquí el psiquiatra entonces tiene que resolver dos problemas, el trastorno, la enfermedad del paciente y el abuso de un medicamento que posiblemente no era el mejor. Porque lo cierto es que no es de que haya un medicamento para la esquizofrenia, o un medicamento para el TDAH, o un medicamento para los trastornos de pánico, no. El médico tiene que invertir varios minutos, a veces hasta una hora del tiempo de su consulta para tomar la mejor decisión de cuál es el mejor medicamento para ese paciente en particular. No es así de que esto es para esto. Creo que en la homeopatía es un poco así, ¿no? Esto es para este tipo de problema y esto es para este otro tipo de problema, pero realmente dentro de la medicina científica, al hacer una historia clínica, sí vemos características de los pacientes que nos sugieren el utilizar un medicamento u otro, de acuerdo a características individuales, claro, antecedentes, incluso si sus padres han tomado algún medicamento y han respondido bien o han respondido mal, eso también nos va dando la pauta. Por completo, que hablando como de este exceso de confianza al medicamento y a la vez miedo, que es una ambivalencia bastante frecuente en las personas, está esta parte de, hay medicamentos, y lo hablábamos hace rato, ¿no? Que ya se venden sin receta. Sí. La sertralina, por ejemplo, la fluoxetina, que hasta decirlo me da miedo, pero ¿por qué? Porque la gente luego tiene la confianza de o ir y comprarlo, o hay psicólogos que lo recetan, lo cual es una tragedia, ¿no? O sea, de verdad me parece una negligencia terrible. Y creo que esa es otra cosa que es importante que la gente sepa, ¿no? O sea, ok, lo venden sin receta, pero pues tampoco es pomada de la campana, ¿no? Y aún así, porque tienes que saber qué efecto va a tener tu piel, no sé. Pero a lo que voy es, el medicamento, pues no es como empiezas con una dosis y la mantienes, ¿no? O sea,
creo que eso va por pasos y lo sé pues porque trabajo de la mano contigo y con Dani, ¿no? Y pues, obvio, hasta poder iniciar con un medicamento lleva su forma y su proceso de acuerdo a cada caso. Y cada paciente tiene pues eso, como un proceso diferente y creo que es importante tomar eso en cuenta, hasta para retirarlo, porque tampoco es como que, bueno, me voy a dejar de tomar el medicamento y como que algo que hace mucho la gente es se lo dejan de tomar de a una. Sí, a veces hay síntomas, claro, que se llaman síntomas de continuación. No en todos, en algunos, y también depende de la sensibilidad del paciente, pero sí hay también trastornos mentales que una retirada abrupta antes del tiempo correcto precipita una recaída segura. Y eso refuerza el mito de hacer adicción. Sí. ¿No? Que me vino mucho a la mente y se me olvidó ahorita que lo comentaste. También hace muchos años fui a unas jornadas de salud mental en Salme, porque yo estaba en el San Juan y nos llevaron, ¿no? Y no me acuerdo el nombre del psiquiatra, así es que, pues ahí pido una disculpa, pero se me hizo muy chistoso su comentario porque estaban hablando del déficit de atención y estaban hablando de los mitos. Y decía el psiquiatra que no hace adicción el medicamento para el TDAH específicamente, ¿no? Y que tan no hace adicción, decía, ojalá y la hiciera, porque al menos así se lo tomaban, ¿no? La verdad es que me dio mucha risa y se me hizo un comentario, no sé si decir acertado, pero al menos sí muy gráfico en cuanto a una prueba fehaciente de que de verdad si el medicamento hiciera adicción, porque sí es muy común que se les olvide tomarlo. Ajá. Muy, muy común, ¿no? Ojalá hiciera adicción, ¿no? Sí, para tener este apego a tratamiento. Que también es muy curioso porque, tomando el ejemplo del TDAH, sí se ha visto, ya tenemos estudios donde se ha demostrado que si un niño con TDAH crece con el problema y no lleva tratamiento, la posibilidad de que ese niño consuma sustancias en la adolescencia es más alta que un niño con TDAH que sí tomó su tratamiento. Por completo. Entonces se vuelve como una paradoja en el sentido de que los padres dicen, no le voy a dar a Jaimito el medicamento para el TDAH para que no se haga adicto. Pero después en la adolescencia tienes un paciente con más riesgo de consumir sustancias y hacerse dependiente de esas sustancias que el niño que fue tratado y que le está yendo bien en la escuela, que tiene una mejor autoestima, que controla sus impulsos, que mide los riesgos. Por completo. Y es que también tiene que ver con, yo creo que este tipo de casos es muy común, ni siquiera hay que ir muy lejos como para comprobarlo, ¿no? A mí me ha tocado verlo, no lo digo en la consulta a nivel personal, ¿no? Gente muy cercana, en su momento de, pues, tragedias un poco, ¿no? De niños con cierta sintomatología que no son tratados por ideas de, incluso me lo han llegado a decir, ¿no? Es que, pues, creemos que la psicología es charlatanería o que la psiquiatría no sirve, ¿no? Y vas viendo las historias de vida de estas personas y de verdad son trágicas y ves como la misma persona en necesidad a lo mejor de recurrir a una consulta por tratar de, pues, ¿cómo diré?, sobrellevar estos síntomas que a lo mejor todavía no tienen un nombre en específico o en concreto con respecto a qué es lo que le pasa a la persona o al niño, al adolescente, pues se compensan de muchas otras formas, el consumo de sustancias, esta necesidad de pertenecer, que también influye un poco el contexto, ¿no? Y, no, o sea, de verdad, cosas muy sencillas como acudir a una consulta podrían evitar tragedias. Y es más, creo que hasta sin creer, que también ha pasado y es bien grato verlo, ¿no? Pacientes que a lo mejor llegan como escépticos con respecto a si va a funcionar o no la terapia o si va a funcionar o no el tratamiento psiquiátrico y justo como el dar chance y ver qué efecto tiene en mí este tratamiento, pues hace que el mismo paciente vaya viviendo como el bienestar y al final del día sea un caso exitoso y está increíble. Exacto. ¿Cómo ves si dejamos hasta aquí? Perfecto. Esta conversación, porque veo que da para mucho. Yo creo que tendríamos que empezar ya de manera obligada en la siguiente reunión. Sí, ¿no? Por completo. Y platicarlo sobre empezarlo a hacer en vivo, pero pues ya lo vemos ya. Sí, cuando supere el trauma de las redes sociales. Ok, bueno, gracias, Sandy. Gracias a ti.